Pues muy bien. Antes de dar paso a la presentación de nuestros invitados, la licenciada Mónica Patricia Pérez, el licenciado Alejandro Catalá, tenemos el gusto de presentarles a Abigail Hernández, quien nos acompaña del Centro Mexicano Pro Bono. Hola Abigail, ¿cómo estás? Buen día. Hola Dan, hola, buenos días a todos. Qué gusto estar en este espacio. La verdad es que previo a presentar al centro, les comento que tienen a dos grandes abogados, que son el licenciado Catalá y la licenciada Mónica Patricia, que de verdad están entusiasmados por estar aquí con ustedes. Aprovéchenlos, son grandes expertos y como el tiempo es oro con ellos, yo solamente les voy a robar unos 3 minutos. Adán, si me das oportunidad de compartir. Listo. Ok. Ahí ya ven la presentación, ya, ¿verdad? Está cargando. Listo, Sí, estamos viendo listo. tu Ya, Ujú. correcto, perfecto. Miren, mi nombre es Abigail Hernández, estoy para servirles a todos. Represento en esta capacitación a Centro Mexicano Pro Bono y les robo 3 minutos para decirles quiénes somos. Somos una organización de la sociedad civil, como muchos de ustedes, creados en 2015 y en este punto yo siempre digo que gracias a la mente creadora de Ivette Montero que se le ocurrió esta gran idea, porque justo nuestro trabajo es ser como un puente entre grandes despachos como el que hoy nos acompaña, Basham, con organizaciones como ustedes. Y ese puente es justamente para que ellos aporten esa expertise que tienen y se lo aporten a la sociedad, porque ustedes son pilares importantísimos. ¿Cómo lo hacemos? Pues justo este es el vivo ejemplo a través de aliados como la Junta que nos abre estos espacios. Tenemos algunos ejes de acción. No me entretengo mucho en ello. Por favor, visiten nuestra página. Dentro de estos ejes de acción, yo podría decirles que el músculo más que podemos fortalecer son justamente a las organizaciones de la sociedad civil, porque el músculo de abogados que tenemos y de la red que nos hace favor de ser parte de Centro Mexicano Pro Bono, pues justo es su expertise. De ahí que podríamos hablar quizá 2 o 3 horas de todas las áreas en las que pudiéramos ayudarles. En este sentido, yo siempre les recomiendo que si hay alguna duda legal que ustedes tengan, cualquiera que sea, un contrato, algo fiscal, una prestación de servicios, tengo dudas si estoy en cumplimiento con mi donataria, tengo duda con mi aviso de privacidad, cualquiera que sea mínima, por favor búsquenos. Seguramente tendremos algún despacho que podrá apoyarles. Y justamente en esta tarea de apoyar y tratar de fortalecer pues a los sectores a los que impactamos, es que gracias a estos grandes despachos es que se han elaborado algunas guías o herramientas que les pueden ser de utilidad, las cuales están disponibles de forma gratuita en nuestra página. Ahorita en el chat yo les pongo el link, si es de su interés, solamente con un clic pueden descargarlas. Dicho lo anterior, quiero compartirles que pues Centro Mexicano Pro Bono casi a 10 años de existir cuenta con una gran red de alianzas, entre ellas soy nuestro anfitrión, la Junta de Asistencia Privada, a quienes agradecemos la confianza depositada en Centro Mexicano Pro Bono, y parte de nuestra gran red de abogadas y abogados pro bono, que cada día va creciendo. Yo les puedo decir que justo cada día se fortalece la voluntad de ellos de apoyar. Por último, ahí están nuestros datos de contacto, nuestro correo, nuestras redes sociales, y de verdad no duden, búsquenos. Seguramente el tocarnos la puerta nos da la oportunidad de apoyarles y justo de contactarlos con estos grandes abogados. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Licenciado Catalá, licenciada Mónica, ¿qué les digo? Más que agradecidos con ustedes y por este compromiso. Que tengan un buen día y yo sigo aquí. Gracias. Muchas gracias, Avi. Igual, si gustan, podemos compartirles los datos de contacto de Centro Mexicano Pro Bono al término de la actividad. Con mucho gusto se los haremos llegar vía correo electrónico.
Pues muy bien, vamos a pasar a la presentación de nuestros invitados. Tenemos el gusto de presentarles a la licenciada Mónica Patricia Pérez Santana. Ella es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Actualmente, ella se desempeña como asociada del área fiscal en Mash Enrique y Correa, en la oficina de la Ciudad de México. Su práctica profesional se desarrolla en las áreas de planeación, consultoría y estrategia fiscal, tanto en el ámbito nacional como internacional, incluyendo la atención a procedimientos de fiscalización y planeación patrimonial. A través de Fundación Basham, organización destinada a la prestación de servicios jurídicos de manera pro bono, apoya a diversas organizaciones sin fines de lucro en temas fiscales. Bienvenida, maestra. De igual manera, contamos con la participación del licenciado Alejandro Catalá. Él es graduado de la Universidad Nuevo Mundo en la Ciudad de México. Cuenta con un posgrado por la Universidad Panamericana en Derecho Penal, así como en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Mercantil, así como en Derecho de Amparo. Obtuvo un diploma en Academia de Destreza en Litigio en 2009 por parte del Instituto de Defensa Criminal de la Escuela de Derecho de California de Western School y una certificación en litigación oral por el Instituto Mexicano de Juicio Oral, Consultoría y Capacitación SC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en asuntos penales, así como es especialista en litigio penal y civil. Actualmente es miembro de varias reconocidas asociaciones internacionales, incluyendo FraudNet, la mayor asociación legal dedicada a combatir el crimen, y también es miembro activo de Lex Mundi. Actualmente es presidente de la Comisión de Inteligencia y Gestión de Riesgos de la International Chamber of Commerce en México. Cuenta con diversos reconocimientos internacionales. Actualmente es socio en Basham Enrique y Correa desde el 2006 en la Oficina Central de la Ciudad de México y miembro activo del Comité Ejecutivo del Despacho y Fundación Basham. Pues bienvenidos a ambos, Alejandro, Patricia. Con mucho gusto les cedemos la palabra. Esperemos que tengan una excelente actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que están participando. Esperemos sea una plática de mucho provecho para todos ustedes. No sé, Mónica, si prefieres que empieces tú, empiezo yo, como tú me digas. Si quiere usted, licenciada. Perfecto. Entonces, tú pones la presentación, ¿ok? ¿La quieres poner como presentación? Sí. Ok. Ahí la ven, ¿verdad? Pero está volteada, ¿no? A ver, sí, ahí la vemos, porque la siguiente hoja es la que se ve en el cuadro chiquito, ¿no? Ah, ustedes están viendo el modo... El modo de moderador. Ajá. Estamos viendo las dos diapositivas. No. Y ahí le das F5 seguramente, Mónica, y ya se abre a la presentación nada más. Sí. Sí. Como estás hace ratito. No se preocupen, el tema de la tecnología es el coco para muchos, ¿eh? Es el día a día. Pero lo bueno es que podemos estar a diferentes distancias. Lo bueno es que ustedes no necesitan presentación, la verdad es que son súper expertos. No, hombre. Claro que sí. Oye, ahí se volvió a quitar, Moni. Mira, ahí está. Y si le pones... Exacto, ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, muy buenos días a todos. Muchas gracias. A mí este tipo de pláticas me da gusto darlas porque siempre trato de que sea algo útil para quienes le escuchan. Y como vieron mi currículum, me gusta ser un poco preventivo de riesgos y de riesgos de todo tipo, ¿no? Aquí es importante el tema que les voy a comentar porque pues ustedes son instituciones de asistencia privada, ustedes laboran en las instituciones de asistencia privada. Y lo que quiero que sepan es, a ver, pero Moni, esta creo que es
Esa no es la... Sí, así empieza. Ah, perfecto. Ok. Y precisamente lo que quiero ahorita en un principio es hacerles ver qué es la institución de asistencia privada. Ustedes lo van a saber mejor que yo, pero no es más que una persona jurídica. ¿Y por qué es importante saber que es una persona jurídica? Ahorita vamos a ver por qué. Pero aunque no lo crean, hay gente que luego pregunta, ¿las instituciones de asistencia privada son personas jurídicas? Sí son personas jurídicas, claro que son personas jurídicas. Y vamos a ver por qué. El concepto de persona moral o persona jurídica nos dice, es un ente con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas u otras personas jurídicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. ¿Correcto? Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no sean una persona física, pues tiene que ser forzosamente una persona jurídica, ¿correcto? Seguimos, Mónica. Incluso en nuestro Código Civil Federal tenemos el concepto, nos dice que son personas morales. ¿Quiénes? Nos vamos a la fracción sexta. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Aquí estamos hablando, insisto, de que somos una persona jurídica, una persona moral. Aquí está el concepto. ¿Seguimos, Mónica? Y nos lo recalca incluso la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada es la ley que regula a las instituciones de asistencia privada, a las IAPS. Y su artículo 1 nos da este concepto. Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las instituciones de asistencia privada, que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio sin propósito de lucro. Es decir, volvemos al concepto de que es una persona moral. Las personas morales tienen su patrimonio propio y tienen una personalidad jurídica. En este caso es sin fines de lucro, pudiendo ser también con fines de lucro. Pero la misma ley de instituciones de asistencia privada nos lo marca en su artículo 1. La siguiente, Mónica. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se conforma las IAPS? Pues a través de un patronato. ¿Qué es el patronato? El máximo órgano de gobierno en estas instituciones, que puede estar apoyado por comités auxiliares, de auditoría, de inversión, pero tienen obligaciones, garantizar el cumplimiento del objeto social de la institución. Independientemente de que seas una persona moral, la persona moral tiene que moverse con personas físicas. Y esas personas físicas son el patronato. ¿Y qué hace el patronato, además de garantizar el cumplimiento del objeto social? Es responsable de administrar los bienes y derechos del patrimonio de la propia fundación o de la institución, que se destinen, desde luego, eficazmente. Entonces, aquí ya, como ven, tenemos el concepto de la administración de los bienes y derechos. Puede ser con un mínimo de 3 personas, un máximo de 30 personas. Eso dato no nos causa mayor impacto, pero es importante. Ya llegamos a 2 importantes conceptos. El primero, la IAP es una persona moral, es una persona jurídica. 2, se mueve a través de un patronato. El patronato tiene, entre otras funciones, la de administrar los bienes y derechos del patrimonio de esa institución. Adelante, Mónica. ¿Cómo se conforma? Bueno, pues normalmente hay un presidente, un secretario, un tesorero, vocal, comité auxiliar. No sé, puede haber más personal.
Pero lo importante es que tienen, además del patronato, tienen a su personal que trabaja para la institución. Adelante, Mónica. La misma ley que ya comentábamos nos da estos dos conceptos que son muy importantes para el tema que vamos a ver adelante. Y el primero de ellos nos dice, los patronos no se obligan personalmente al cumplimiento de las obligaciones que contraigan las instituciones de las que formen parte. Hago una pausa ahí. ¿Por qué dice esto? Porque quien se obliga, quien tiene la obligación ante cualquier institución, que contraigan estas instituciones de cualquier índole, el obligado es la IAP, ¿ok? Es el Instituto de Asistencia Privada. ¿Por qué? Por lo mismo, al ser una persona moral, quien es obligado es la persona moral. Sin embargo, y lo puse en rojito, pero, y estamos hablando de los patronos, están sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que incurran en el ejercicio de sus funciones. Cualquiera que cometa un delito va a tener una posible responsabilidad penal, ¿correcto? Pero aquí lo interesante es que nos está diciendo, este artículo nos pone al patrono dentro de la institución estando sujeto a responsabilidades civiles o penales dentro de lo que haga, dentro de sus propias funciones. Y esto es básico porque eso nos coloca al patrono como un administrador o como un representativo o representante de la IAP. Y el artículo 48 que nos dice, los patronatos tendrán las facultades y obligaciones que establece esta ley y los estatutos de la institución que representan, y vuelvo a poner en rojo, y serán responsables por los actos y omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. No nada más como patrono, pero también como un patronato en general. Porque el patronato puede darse el símil a un consejo de administración. Y los consejos de administración en cualquier empresa, sus actos u omisiones pueden llevar a propias responsabilidades, ya sea de ellos o de la institución, como lo vamos a ver aquí a continuación. Correcto. Antes de entrar a este tema de la responsabilidad, en realidad mi intención es hacerles ver el tema importante es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero quise hacer este preámbulo de las instituciones de asistencia privada para que entendamos que sí, efectivamente sí y sí, las IAPs son sujetas a una responsabilidad penal como institución, como persona jurídica, independientemente de la responsabilidad que puede haber particular de alguno de sus patronos o de sus miembros, ¿sí? A eso quería llegar para tocar este tema. Entonces, todo lo que vean de este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas aplica 100% a las IAPs. ¿Estamos? Ok. Bueno, sí es un tema que, pues, muy antes, porque yo ya llevo muchos años siendo abogado, pero muy al principio, no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Era como un mito, era como algo que nunca en la vida se iba a dar. Sin embargo, empezó a darse en otros países, ¿no? Un poco en Europa, pero luego se pasó a Sudamérica y llegó a nosotros, ¿correcto? Era un poco inverosímil porque decías, bueno, ¿cómo vas a responsabilizar penalmente una empresa? Si la empresa, pues no es una persona física, no vas a meter a la cárcel a la empresa, ¿correcto? Pues no vas a meter a la cárcel a la empresa. Sin embargo, hay conductas, como vamos a ver, ya conforme a nuestro marco jurídico, que depende en la situación que se cometan, como lo vamos a ver en los supuestos, se considera que el delito lo comete o se puede estar cometiendo por la persona moral o la persona jurídica, ¿correcto? Tenemos en nuestra legislación penal en México, además de los códigos locales,
yo me voy a abocar a estos tres códigos, que es el Código Penal para el Distrito Federal, que este es local, como hay otros locales que tienen sus propias disposiciones, pero me voy a abocar a estos tres. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, este ya es en vigor desde el junio del 2016. En México, en la Ciudad de México, empezó en 2014 lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y tenemos el Código Penal Federal, también a partir de junio del 2016. Este marco jurídico nos tiene hoy en día con la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penalmente de los delitos que se establecen en estas legislaciones, como lo vamos a ver a continuación, pero me interesa que nos aboquemos en estos tres códigos. Siguiente. Ok. ¿Qué nos dice el Código Penal para el Distrito Federal? Hoy en día, Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Nos hace dos distinciones. Primero nos dice que en el seno de una persona moral o jurídica, y me voy a referir en toda la presentación a persona moral o jurídica y no a las YAPs, porque ya sabemos, ya vimos, ya dijimos, ya confirmamos que la YAP es una persona moral. Entonces, me voy a enfocar a decir persona moral o jurídica. Ok. Dice que responderá personal y penalmente quien actúe como administrador de hecho de derecho o en nombre o representación legal o voluntaria de otra persona y cometa un hecho que la ley señale como delito. Ok. Te señala como el concepto de administrador la persona que realiza actos de administración, y me regreso a la lámina que vimos en donde una de las funciones de los patronos es realizar actos de administración o administrar los bienes de las instituciones. Ahora, ¿por qué hay dos distinciones? Porque aquí dice, responderá personal y penalmente quien actúe. Aquí ya nos está indicando que la persona física, independientemente que pueda ser cometer un delito en nombre de la persona moral, como lo vamos a ver ahorita, sí puede responder personal y penalmente por el delito que cometa, independientemente de que sea en nombre de la empresa. Entonces, nos hace esas dos distinciones. La persona que lo cometa va a ser, en lo personal, responsable, pero también lo puede ser la empresa en el siguiente supuesto. Adelante, Moni. Ok. De una persona moral o jurídica. Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos y, en su caso, de la tentativa de los primeros, es decir, en el Código Penal, de todos los delitos, absolutamente, porque los delitos pueden ser dolosos o culposos y también puede ser en grado de tentativa. Es decir, el Código Penal de la Ciudad de México nos marca en todos los delitos del Código. ¿Ok? Entonces, la persona moral o jurídica podrán ser responsables. ¿Cuándo? Cuando se cometan en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y o administradores. Más claro ni el agua. Yo soy el administrador, independientemente, como ya vimos que puedo tener una responsabilidad penal, yo en lo personal, pero si yo cometo una conducta tipificada como delito en el código, en este caso, penal de la Ciudad de México, en el nombre, por cuenta, pero en el provecho o exclusivo beneficio de la persona moral, quien es responsable penalmente, además de la persona física, es la persona moral. Aquí dice, por sus representantes legales y o administradores, me lo puede acotar a los representantes legales o a los administradores, pero tenemos la fracción B, que nos dice, las personas sometidas, ya no me habla de representantes legales, ya no me habla de administradores, me dice, las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas antes mencionadas, o sea, representantes legales o administradores, cometan un delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control. Sí, no sé qué se estaba fumando el legislador, pero sí. Cometan un delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control
que corresponda al ámbito organizacional que debe atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, es decir, en el cumplimiento del objeto social, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral. ¿Qué sucede aquí? Que cualquier persona, incluso no me habla de un empleado de la llave o de la persona moral. Me dice, las personas sometidas a la autoridad de los representantes legales y administradores que cometan un delito por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. ¿Qué es eso? ¿Qué es que no ejercer el debido control? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero se tiene que demostrar que no hubo un debido control sobre esa persona, que estaba a la autoridad de las personas físicas de arriba, que puede llegar a ser hasta, obviamente, un empleado, pero obviamente puede ser también un proveedor. Y ya lo vimos, siempre y cuando la conducta se cometa, digo, con motivo de las actividades sociales, pero por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral. Y eso es bien importante, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral. Conforme a esta redacción, no puedo yo, persona física que cometió el delito, tener un provecho o un beneficio. Yo, como persona física. Porque si yo lo tengo, entonces ya no es un provecho o exclusivo beneficio de la persona moral. ¿Sí? Pero les pongo un ejemplo. Yo, y esto puede abarcar, no me refiero al ejemplo de las llaves, me refiero a un ejemplo de una empresa que va a tener una licitación. Y el día, uno de los representantes prepara todos los documentos y cuando tiene que entregar los documentos para la licitación se percata que la carta de buena conducta, ¿qué creen? Es del año pasado y se le olvidó obtenerla de este año. ¿Qué hace? Muy fácil, le cambia la fecha, la falsifica y presenta la carta de buena conducta para cumplir con todos los requisitos para la licitación. Ok, ¿qué hizo? Cometió un delito. ¿Por qué? Porque falsificó un documento. ¿Y qué intención tuvo falsificar el documento? Entrar a mi licitación para obtener un beneficio. ¿Un beneficio para quién? Para la empresa. ¿Por qué? Porque yo no voy a obtener ningún beneficio haciendo eso. ¿Quién comete el delito? La persona física, pero lo hice por cuenta, a nombre y en el exclusivo beneficio de la persona moral. Ejemplo. Ahí se los pongo. Adelante, Moni. Ok, ahora nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, que también nos da los mismos conceptos, ¿sí? Nos dice un poco variado, un poco, digamos, con cierta diferencia. Aquí como que conglomeran los mismos dos conceptos que vimos hace rato en el Código de la Ciudad de México, pero aquí como que lo meten en un solo artículo. Y dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir sus representantes o administradores de hecho de derecho. Entonces, aquí es el mismo concepto de que quien cometa el delito como persona física puede ser penalmente responsable, pero si lo hace a nombre, por cuenta o en beneficio de la empresa, será también la empresa responsable del delito. Ahora, aquí nos vuelve, ¿por qué les decía que conglomeraron? Porque nos habla del beneficio, sí, que se puede considerar exclusivo, aunque no lo dice directamente, pero te dice cuando además existiera inobservancia del debido control en su organización. Volvemos al concepto de hace rato. ¿Qué demonios es el debido control? ¿Qué es eso? ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice el Código Penal Federal? También en su artículo 11 dice, cuando algún miembro o representante de una persona jurídica cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre
o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella. Aquí es o, no es y. Entonces, yo lo cometo a nombre de la empresa o fue bajo el amparo de la representación social, o sea, de la empresa, o fue en beneficio de ella. Si se fijan, me limita demasiado, es decir, no me abarca lo que es el debido control como en este y como en el Código Penal de la Ciudad de México, sino se reduce a decir, cometo un delito con los medios que para tal objeto me proporcionó la empresa y lo cometí a nombre de ella, o bajo su amparo o en beneficio de ella. Entonces, Código Penal Federal nos referimos a delitos federales, ¿correcto? Nada más, exclusivamente delitos federales. Lo que vimos arriba del Código Nacional de Procedimientos Penales puede aplicar en cualquier ámbito. Pero ahorita vamos a ver una diferencia importante entre estos tres códigos que acabamos de analizar. La siguiente, Mónica. Tantito, antes de eso, me voy a regresar un poco al ejemplo que estábamos, que les comenté de la falsificación del documento para la licitación. Vamos a suponer que en la empresa o en la persona jurídica o en la persona moral, quien logre obtener la licitación a través de la información que le proporcionó al gobierno, porque hizo una excelente labor, hizo muy buen trabajo consiguiendo todos los documentos, le vamos a dar un bono de 2 meses de sueldo. Entonces, regreso al ejemplo. No tengo la carta. No, pues voy a falsificarla y que sea de este año. Presento los documentos. Padrísimo, te dan la licitación, obtienes tu bono. Y luego se descubre la conducta ilícita. ¿Fue en beneficio exclusivo de la empresa? No necesariamente. ¿Hubo un beneficio para quien cometió el delito? Sí, quizás de manera indirecta, pero sí lo hubo. Yo, siendo un abogado de esa empresa, alegaría que no se puede responsabilizar penalmente a la empresa porque no fue en beneficio exclusivo de la misma. Pero es un ejemplo, nada más quería ponerlos ahí. ¿Por qué? Porque al final el camino es el librito, lo que dice el librito, ¿sí? Y por eso me interesa darles estos conceptos. ¿Qué dice el librito? Esto es lo que dice el librito, ¿sí? La siguiente. De esos 3 códigos que ya analizamos, vamos a ver unos aspectos generales y en común que se tienen. En todos, como ya vimos, se puede ejercer acción penal en contra de la persona jurídica, independientemente de la acción penal contra la persona física involucrada o personas físicas involucradas. Eso nos arrojan los 3 códigos. Es un aspecto común. En materia federal, y ya vimos que estábamos viendo el Código Penal Federal, que es más ambiguo su concepto, solamente puede ser por los delitos del catálogo en el Código Penal Federal. El mismo Código Penal Federal tiene un catálogo que te dice, las personas morales pueden ser sujetas a la comisión a la responsabilidad penal de la comisión de un delito por estos delitos. Y te pone ese catálogo. Diferente a lo que vimos en el Código Penal de la Ciudad de México, que ahí te dice todos los delitos dolosos, todos los culposos y todos los en grado tentativo. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales se basa en el catálogo de los delitos del Código Penal Federal. En la Ciudad de México, ya lo vimos, puede ser por cualquier delito que se establece en ese código. Ahora bien, esto es lo importante, porque volvemos al tema, no van a meter a la cárcel a la persona moral. Pero entonces, ¿qué le va a pasar a la persona moral? ¿Qué le va a suceder si es considerada responsable de la comisión de un delito en los supuestos que ya vimos? Pues hay sanciones y hay consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales. Y aquí es donde viene, pues, la parte más de riesgo, ¿sí?
¿Cuáles son esas sanciones? Pueden ser pecuniaria o multa, puede ser un decomiso de instrumentos, de objetos o productos del delito, publicación de la sentencia y la disolución. Esto es a criterio de un juez, es dependiendo de las conductas que se cometieron, dependiendo para qué se creó la persona moral, porque luego no lo crean, pero sí se crean las personas morales con la única intención de que se cometan delitos a través de la persona moral. Entonces, eso puede influir para que el juez defina qué sanción puede aplicar. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas accesorias? Porque no nada más son esas sanciones, sino además hay estas consecuencias jurídicas. Suspensión. Y esa es la que más puede, digamos, repercutir o dañar a las personas morales. ¿Por qué? Independiente si se va a disolver o no, te suspenden y te suspenden tus actividades. Desde luego, con los riesgos y las consecuencias que ello implica. Pero también puedes tener la consecuencia jurídica de tener una prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades. Platicábamos lo del sector público, de las licitaciones. Ahí tenemos una inhabilitación temporal en procedimientos de contratación del sector público, que puede ser otra de las consecuencias jurídicas. Y si tú como persona moral vives de tus licitaciones con el gobierno, pues adiós, se acabó esa persona moral. Te pueden también tener una consecuencia jurídica, te pueden tener una intervención judicial, una clausura de tu local o tu establecimiento, retiro del mobiliario urbano, custodia del folio real o mercantil, reparación del daño, que eso es importante, y ahorita lo vamos a ver, y amonestación pública. ¿Por qué la reparación del daño es algo importante? Porque independientemente de que a lo mejor te van a suspender, o a lo mejor te van a disolver, que es lo peor, o que te van a clausurar A, B o C, etcétera. En materia penal, cuando se comete un delito, hay sanción, puede ser sanción de prisión, pero también la reparación del daño. Y esa reparación del daño va a la víctima. El tema que tenemos aquí, grave, es que la ley te dice que la pena de prisión, suponiendo que se cometió un fraude, la pena de prisión del fraude, dependiendo del monto, puede ser de 6 a 11 años, ¿sí? Y vamos a suponer que el juez considera que fue responsable la persona moral y le voy a aplicar 8 años de prisión. La ley nos dice que la reparación del daño debe de consistir en un día de multa por un día de prisión. Entonces, si a mí me sentenciaron a 8 años de prisión, que no voy a ir a la cárcel porque soy persona moral, voy a tener que pagar 8 años de multa. Y ahí viene la parte tenebrosa de abajo. El día multa equivale a la percepción neta diaria de la persona jurídica responsable al momento de cometer el delito. Un día de prisión equivale a un día multa, perdón, a la percepción neta diaria de la empresa o de la persona moral. Entonces, imagínense 8 años tener que pagar como reparación del daño, 8 años de percepción diaria de la empresa. Se fueron 8 años de tus ingresos. Adiós. Esa es la parte grave. Por eso hay que tomar muy en serio este tema de la responsabilidad penal de las personas morales. La siguiente, Moni. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues veíamos el concepto del debido control, ¿sí? ¿Cómo es que se puede considerar una prevención a esta responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues lo que hemos nosotros considerado en lo que es el famosísimo y denominado y muy llamado compliance, ¿no? Es eso, es
Por un lado, la adopción de medidas internas destinadas a asegurar la observancia, es decir, prevenir la responsabilidad empresarial por incumplimiento de regulaciones legales. El tema de compliance. Si yo sé que no puedo presentar documentación falsa en una licitación, tengo que buscar esas medidas a través de, ya sea un programa de cumplimiento, a través de un programa de prevención de delitos, pero que quede muy claro que yo, persona moral, se lo hice ver a mis empleados, se lo hice ver a mis administradores, se lo hice ver a mis representantes, conscientes que hay ese programa. Y en ese programa se puede incluir una serie de conductas que pueden ser relacionadas con el objeto social de la persona moral. Y si yo sé que, bueno, soy una empresa financiera, pues me voy a abocar a los delitos patrimoniales, ¿sí? Independiente de algunas otras conductas. Entonces, mi programa de cumplimiento o prevención de delitos, trabajarlo en donde se va a hacer ver, oye, en una licitación tienes que cumplir con la documentación requerida. En caso de que no se cuente con toda la documentación requerida, tendrás que avisarle a tu superior de esa situación o en su caso pedir una prórroga al gobierno o en su caso presentar la licitación sin el documento. Me estoy abocando al ejemplo que hemos dado todo este momento. Es decir, en ningún momento te estoy diciendo puedes falsificar un documento y presentarlo. No. Te estoy diciendo, si se te presenta una situación así, no puedes más que actuar bien, más que avisarle a un superior, a lo mejor hay una solución o no, pero ya es una especie de control, que es lo que decíamos. ¿Qué es el famosísimo control? Bueno, pues tiene que ver con mi programa de cumplimiento, en donde yo trato de poner precisamente controles para que los empleados no actúen indebidamente o no actúen irracionalmente y tengan de alguna manera este programa de cumplimiento donde digan, pues esto es lo que me indica. Pagos a los proveedores, por decir algo. No puedes tu empleado recibir dinero del proveedor. No puedes tu empleado pedirle dinero al proveedor. Cuando hay una transacción, el dinero tiene que ir directamente al patronato, perdón, a la persona moral, etcétera, etcétera, etcétera. Metes esos tipos de controles. ¿Por qué? Porque la ley no nos especifica qué es el debido control. Pero con un programa de cumplimiento donde les estás diciendo qué no hacer, qué sí hacer, puedes demostrarle a la autoridad que hay un debido control. Para eso, insisto, tu programa de cumplimiento o prevención de delitos debe de estar y debe de existir en toda institución un código de ética o de conducta que debe estar ligado a tu programa de cumplimiento. Y esto tiene que ser dirigido a todos los trabajadores con un acuse de recibido. No me sirve tener un programa de cumplimiento dirigido a los empleados si no está firmado por ellos. ¿Por qué? Porque te van a decir, yo no sabía, yo no lo conocía. Y tú tienes que demostrar que ellos tenían conocimiento de este programa de cumplimiento. Debe haber un jefe de cumplimiento normativo, un sistema de control y de procedimientos internos bajo la vigilancia de ese funcionario. El jefe de cumplimiento, pues, entre otras funciones, ¿cuál va a tener? Ver precisamente que se esté dando cumplimiento o que existe tu sistema de control y procedimientos para que se aplique este programa de cumplimiento y se atienda ese programa de cumplimiento. Se puede hacer una revisión periódica e incluso puede haber la posibilidad que lo haga un externo especialista en materia de compliance que vea que tienes un programa eficiente que se está aplicando a todos los empleados como debe de ser. Si tienes unas compañías, una acá, otra acá, en diferentes estados, en diferentes países, lo ideal es establecer un programa de cumplimiento y prevención de delitos
para el mismo grupo de interés. El siguiente, Mónica, y ya muy rápido. Por si no fuera poco, por si resulta que lo anterior no fue suficiente, pues ahora resulta que hay una iniciativa de un proyecto de decreto de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aún no está vigente, esto está en proyecto de decreto. Pero ahí lo que me preocupa, y nos preocupa, es que si de por sí ya vimos que hay que cumplir con A, cumplir con B, ser cuidadosos con C, y los riesgos que ya vimos, pues con estas reformas, nos vamos a la siguiente, Mónica, con esta iniciativa de reforma, por un lado, nos amplían el concepto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se modifica lo que es el beneficio directo a un también beneficio indirecto. Ya se amoló Francia, ¿no? ¿Cuál es el beneficio indirecto? Y ya me quita el concepto del beneficio exclusivo. Entonces, esta reforma se vuelve muy peligrosa, porque volvemos al tema. Ahora, el ejemplo del que quería su bono y que hizo esta conducta indebida para obtener su bono, pero a su vez la empresa iba a obtener la licitación, pues ahí claramente no importa que el señor tuvo un beneficio, porque ya me quitaron lo que es el beneficio exclusivo, pero además me dice que hay indirecto, un beneficio indirecto. ¿Y cuál puede ser ese beneficio indirecto? ¿No te dieron la licitación? No, pero tuviste la oportunidad de participar y eso es un beneficio indirecto. Esa es una de las reformas. Las responsabilidades en actividades referentes al objeto social, esto ya me lo van a quitar también. Entonces, puede ser ya no nada más relacionado al objeto social, sino algunas otras actividades. Uno de los cambios es que va a haber mayor observancia de programa de cumplimiento. O sea, tú tienes que ampliar tu programa de cumplimiento, no a lo que habíamos comentado, sino otro tipo de programas. Se elimina el catálogo de delitos y se abre a todos los delitos federales. Ya sería como el Código Penal de la Ciudad de México, a todos los delitos que se establecen en el Código Penal Federal, lo cual es más grave. Y hay unas, digamos, circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal por actos con posterior a la comisión del delito. Eso, digamos, eso beneficia porque es una atenuante a tu responsabilidad si tú, posterior a que se cometió el delito, realizas actos con la intención de procurar que sea una investigación, auxiliar a las propias autoridades para esa investigación, eliminar los riesgos que hubo, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad, hacer el pago de la responsabilidad del daño, la reparación del daño. Pues básicamente es esto. Estas reformas, insisto, no están vigentes, pero ya están en puerta. Por mi parte es todo. No sé si quieren que sigamos con algunas preguntas o nos seguimos con Mónica y posteriormente tenemos preguntas como ustedes nos digan. Y quedo a las órdenes y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Ahorita a través del chat tenemos una pregunta. Sin embargo, invitamos a la gente, si alguien desea participar, puede tomar la palabra. Ok, seguimos, maestra Mónica, por favor. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Creo que me escuchan. Ya. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, ya se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, pues ahorita lo que vamos a platicar es respecto a las implicaciones fiscales de la integración del patronato.
Estas implicaciones fiscales pues están ampliamente relacionadas con el tema de donatarias autorizadas, ¿no? Entonces lo vamos a ver desde ese punto de vista, que es creo que a la mayoría lo que le interesa. Si tienen alguna duda, con mucho gusto lo podemos ver al final, ¿no? Entonces, aquí el primer punto que vamos a ver es, vamos a ver rapidísimo algunas cuestiones fiscales generales, que es, pues, ¿qué es una donataria autorizada, no? Pues una donataria autorizada es una organización que cuenta con una autorización por parte del SAT para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Estas pueden ser probablemente asociaciones civiles, sociedades civiles, o en este caso una IAP. Entonces, aquí, pues lo que nos va a permitir esta autorización es que terceros que efectúen donativos, pues pueden hacer deducibles estos donativos que ellos otorguen a la organización. Y esto es tanto para personas físicas como para personas morales. De manera general, tenemos que cumplir varios requisitos para que la autoridad fiscal nos otorgue esta autorización. Uno de ellos son los estatutos sociales. Estos estatutos tienen que cumplir con una serie de requisitos, como es el objeto social para el cual para el cual esté enfocado a nuestra institución, pues tiene que ser de las actividades susceptibles de autorización que tiene el SAT. Y estas actividades pues las encontramos en la ley del impuesto sobre la renta. También podemos poner otras actividades que permitan el desarrollo de nuestras actividades principales, pero nuestro objeto social siempre tiene que estar encaminado a estos que nos va a mencionar el SAT. Como parte de estos estatutos sociales, pues también tenemos que cumplir con algunas cláusulas irrevocables, ya tanto de patrimonio como de liquidación. El SAT tiene un modelo de estatutos sociales que todos los podemos consultar. Si ingresan a la página del SAT, está ahí un mini sitio de donatarias autorizadas y ahí ustedes pueden obtener este modelo de estatutos. La verdad es que es muy recomendable seguirlo tal cual. Mientras menos nos alejemos de él, es mucho mejor. Porque el SAT sí pone mucho énfasis en que se cumplan cada uno de estos requisitos. Y bueno, como parte de esta autorización, y es donde llegamos al punto que también está relacionado la integración del patronato, es que la autoridad fiscal también nos menciona cuándo no vamos a poder recibir esta autorización para recibir donativos deducibles. Esta autorización no se va a poder recibir si los socios, asociados o cualquier integrante del comité técnico, consejo directivo o de administración. Aquí nada más quiero hacer la aclaración que a veces, aunque no lo diga específicamente patronato, es criterio del SAT que es cualquier forma con que se le designe, ¿no? a este órgano de administración de las instituciones o de las organizaciones. Entonces, aquí también está incluido el patronato. También como los representantes legales que participen de manera directa o indirecta en la administración, el control, el patrimonio de la institución, están o estuvieron vinculados a un proceso penal por dos circunstancias. Una es por la comisión de un delito fiscal y la segunda es relacionado con la autenticidad de documentos. Entonces, sí, nosotros al momento de crear nuestra institución, nombramos como representante legal o como miembro del patronato a una persona que haya estado vinculado por uno de estos delitos, entonces no nos van a otorgar la autorización. Por eso es saber muy bien exactamente cuáles son estos requisitos que nos menciona la autoridad fiscal. Para mencionarlos también, los otros requisitos que tenemos para cuando no podemos obtener esta autorización es que tengamos algún medio de defensa pendiente de resolver, promovido en contra de una resolución en materia de autorización para recibir donativos deducibles. Si nosotros tenemos alguna sentencia por ahí pendiente, pues no nos van a otorgar una autorización.
También no podemos, nuestra organización no puede intervenir en campañas políticas o actividades de propaganda. Y bueno, en caso de que tengamos un gobierno corporativo, pues, o sea, tener un gobierno corporativo establecido si nuestros ingresos anuales son mayores a 100 millones, ¿no? Estos son como a grandes rasgos cuando no podemos obtener esta autorización. Por eso es importante saber a quién nombramos. Y requisitos para mantener la autorización. Esto los voy a mencionar muy rápido porque son mucho más fiscales. Es otro tema que podríamos llevarnos horas platicando de esto. Pero de forma rápida podemos mencionar que es el destino del patrimonio, que nosotros únicamente podemos destinar nuestros activos a los fines para los cuales pues nos fue otorgada la autorización para recibir donativos deducibles. No podemos igual otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a una persona física o a sus integrantes. En esta existe la excepción de que si somos donatarias de segundo piso, como son donatarias autorizadas, o por remuneración de servicios. Esta parte también se tiene que incluir, como lo mencionamos anteriormente, como una cláusula irrevocable. En nuestro objeto, en nuestros estatutos sociales, tiene que estar incluida como una cláusula irrevocable. Aquí tenemos como la redacción que nos da el SAT. Esto siempre lo tiene que tener en nuestros estatutos tal cual. El hecho que no contenga esta cláusula es causal de revocación de la autorización. Entonces es muy importante que nosotros, si vamos a solicitar o ya tenemos una donataria, chequemos que tengamos esta cláusula. También otro requisito para mantener la autorización es contar con las cláusulas igual irrevocables sobre liquidación, cambio de residencia y revocación, en la cual tenemos que establecer que en caso de liquidación o cambio de residencia fiscal, pues tenemos que destinar la totalidad del patrimonio a otras donatarias autorizadas. Y bueno, si no los obtenemos dentro de los siguientes 12 meses, en caso de revocación o cancelación, también tenemos que destinar la totalidad del patrimonio a otras donatarias autorizadas dentro de los 6 meses siguientes. Esto es algo muy importante porque el momento en que nosotros caigamos en una causal de revocación y no podamos obtenerla nuevamente, entonces todo el patrimonio de nuestra organización lo tenemos que pasar a otra donataria. No podemos quedarnos con él. Entonces es muy importante saber qué es lo que ponemos como en la panza de esas organizaciones, porque al final es lo que puede estar en riesgo el momento en el que la autoridad te pueda revocar tu autorización como donataria. Aquí esta cláusula igual es lo que les mencionaba, cómo está la cláusula. Antes teníamos una redacción que es parecida, pero no es igual. Y tenemos que contar con esta cláusula irrevocable como se menciona ahí en el ejemplo de actual. Y dice que se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otras entidades autorizadas. Bueno, otro de los requisitos para mantener la autorización es acreditar las actividades, que esta es la constancia emitida por una autoridad competente. Esta constancia, en el caso de las IAPs, pues se presenta la constancia de inscripción o registro ante la Junta de Asistencia Privada. Entonces, este listado de documentos con los cuales podemos acreditar nosotros nuestras actividades, las encontramos en la ficha de trámite 15 ISR de la resolución miscelánea, del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, en el caso de las IAPs, como lo mencioné, pues basta con que nosotros presentamos nuestra constancia de inscripción ante la Junta. Y bueno, ahora vamos a pasar a las causales de revocación, que también aquí está implicado el tema de los representantes y del patronato. Una de nuestras causales de revocación como donataria autorizada nos dice el código, la ley del impuesto sobre la renta, perdón, dice, si los representantes legales, socios, asociados o integrantes del consejo directivo o administración de una organización, aquí haciendo la aclaración también entre el patronato,
que haya sido revocada su autorización dentro de los últimos 5 años por haber sido incluida en la lista negra del SAT. Esta lista negra es la que incluye a contribuyentes que emiten CFDIs por operaciones inexistentes. Yo creo que muchos hemos oído de esta lista negra, ¿no? Si estos representantes o estos socios forman parte de una donataria autorizada durante su vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo en mi donataria autorizada incluyo como socio, como representante legal, como miembro del patronato, a una persona que en el pasado haya formado parte de una donataria autorizada, de otra donataria autorizada, y a esa otra donataria autorizada se le revocó la autorización por este motivo, por haber estado incluida dentro de la lista negra del SAT, entonces también va a afectar a mi donataria y me puede el SAT revocar mi autorización. Entonces, por eso es muy importante que nosotros preguntemos y que estemos al tanto de que nuestros representantes legales, nuestros miembros del consejo, nuestros miembros de directivo, del patronato, en qué otras asociaciones han participado. Tenemos que preguntarles, tenemos que decirle que nos den información sobre si a esa otra donataria se les revocó la autorización por algún motivo y que nos den información, ¿no? Ahorita vamos a ver un esquema un escrito que nosotros les recomendamos obtener, ¿no? Entonces, esta es una de las causales de revocación. Otra de las causales de revocación es pues destinar el activo para fines distintos al objeto social para el cual está autorizada la donataria para recibir donativos deducibles, no expedir facturas que amparen los donativos o expedir donativos de donaciones para amparar operaciones distintas, ¿no? También, esta es una causal de revocación, la que sigue es amplia. O sea, realmente tenemos como incumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, aquí podemos englobar cualquier cosa. Incumplimiento de una obligación fiscal puede ser no meter una declaración de transparencia, no meter un aviso, cualquier cosa puede caer en este supuesto de incumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? O de los requisitos establecidos para mantener la calidad de donataria, que son los que vimos al principio. Tenemos que mantener ciertos requisitos como acreditar actividades, todos estos también es causal de revocación. La siguiente causal de revocación es estar incluida de forma definitiva en la lista negra del SAT, que es esta lista negra a la que ya hicimos mención. Otra de las causales de revocación es que más del 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal pues deriven de actividades distintas a los fines para los cuales fue autorizada para recibir donativos. Este es todo un tema aparte fiscal que podría llevarse un curso aparte sobre qué se considera ingreso, qué no se considera ingreso, pero en este momento no nos abocaremos a esto, pero es que más del 50% de los ingresos son por actividades distintas. Y también otra de las causales, que esta se incluyó en la resolución miscelánea fiscal, es haber recibido donativos con objeto de atender las contingencias por los sismos y haber indicado en el informe que tienen donativos pendientes de destinar. Entonces, esta es otra causal de revocación que se incluyó en la miscelánea. Y bueno, este es el ejemplo de una declaratoria que nosotros recomendamos obtener al momento de nombrar representantes, de integrar el patronato, de modificar el patronato. Entonces, es una declaración en la que nosotros les solicitamos a estas personas que nos digan si ha participado en otra donataria autorizada. Si es así, pues que nos informen sobre la denominación de la organización, el RFC de esta organización, las funciones que ejerció en esta donataria y el periodo durante el cual participó.
Entonces, con esta información nosotros podemos tener un mayor control, un mayor compliance en nuestra donataria, porque ya vimos que pues, puede ser una causal de revocación, ¿no? Si estas personas participaron en otras donatarias y a lo mejor ni siquiera ellos saben que esto puede afectar o contaminar a nuestra organización. Entonces, por eso es importante tener este control y saber a quién estamos nombrando. Cuando nosotros revoquemos, cuando se vaya una persona, revocar los poderes. Es importante, muchas veces pues nos encontramos que la persona se fue y nunca se revocaron los poderes y sigue estando ahí en las actas. Entonces, es importante para todo este tema. Y bueno, como todas estas partes fiscales, tenemos ciertas obligaciones también relacionadas con nuestro patronato, con nuestra integración. Una de estas obligaciones es que tenemos que dar un aviso de actualización al padrón de donatarias. Este aviso es un aviso ante el SAT derivado de un cambio de representante, de socios, de integrantes del patronato. Tenemos que dar este aviso. Se da dentro de los 10 días siguientes al cambio. Tenemos que adjuntar el instrumento notarial, la escritura que contiene las modificaciones y la inscripción al registro público. Y bueno, al respecto el SAT no nos va a emitir ninguna respuesta, pero siempre, aquí es importante hacer esta aclaración, siempre que nosotros metamos un aviso al SAT, es posible que nos revisen, que revisen si estamos como correcto. Esto no quiere decir que tengamos que tener miedo a meter algún trámite, pues también en nuestra obligación, pero tal cual el SAT, en el momento en el que nosotros solicitemos algo o metemos un aviso, ellos te mencionan que pueden hacer revisión de tus expedientes institucionales y ver si estás cumpliendo a la fecha con todos los requisitos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta esto. Entonces, cada que nosotros cambiemos de un representante, miembro del patronato, tenemos que dar este aviso. Este aviso se da de forma electrónica, por medio del portal del propio contribuyente. Y este aviso que les acabo de mencionar es exclusivo para donatarias. Se da el padrón de donatarias. Además, como obligación fiscal general de las personas morales, no solamente de las donatarias, sino de las personas morales en general, se tiene la obligación de dar un aviso cada que se realiza una modificación o una incorporación de los integrantes de este órgano de administración, ¿no? De cualquier persona moral. En este caso serían los miembros del patronato. Entonces, aquí para dar este aviso, nosotros se nos dan 30 días siguientes a la modificación, son 30 días hábiles siguientes a la modificación. También tenemos que adjuntar el documento protocolizado en donde consten las modificaciones y la identificación oficial de los socios. Entonces, este aviso se tiene que dar por medio de un aplicativo que está en la página del SAT. Se pone así, aviso de socios y aparece inmediatamente. Te va a mandar a un link, a una página especial. Y ahí se tiene que estar llenando un formato. O sea, se tiene que llenar el formato de que se va a presentar este aviso y va a solicitar ciertos datos, como si cuál es haga, porque lo piden para muchos trámites y además pues nos podemos hacer acreedores a multas si no lo presentamos. Entonces hay que presentar este aviso cada que nosotros hagamos estos cambios. Y bueno, otro tema que es como de los temas pues muy actuales, se puede decir, aunque ya fue a partir de la reforma de 2022, ya no es tan nuevo, pero sigue siendo un tema en el que mucha gente lo desconoce,
es la obligación que tenemos sobre beneficiario controlador. Y aquí es importante porque esta obligación aplica para todas las personas morales, igual. Entonces, cuando hablamos de personas morales, están incluidas las IAPs. No están incluidas pues todo este conjunto, este universo de organizaciones, de asociaciones. Y esta es una obligación que se incluyó en la reforma fiscal de 2022 y nos dice que las personas morales, cualquier otra figura jurídica, fideicomisos, cualquier tercero relacionado, están obligados a identificar, validar adecuadamente al beneficiario controlador, a su beneficiario controlador. Ahorita vamos a ir a ver qué es un beneficiario controlador. Pero bueno, la obligación es como tal identificar, verificar y validar adecuadamente el beneficiario controlador. También tenemos que obtener y mantener disponible la información del beneficiario controlador como parte de nuestra contabilidad. O sea, esta información del beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Tenemos que tener procedimientos internos. Beneficiario controlador, nosotros tenemos 15 días para realizar los cambios y tener esa información. Y proporcionar a las autoridades fiscales la información dentro de los 15 días siguientes al requerimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una información que nosotros tengamos que subir. No es una información que nosotros tengamos que presentar al SAT. La tenemos que tener y solamente la vamos a dar al SAT ante un requerimiento. O sea, no es algo que nosotros tengamos que obtener y que ya mandar al SAT por medio de alguna declaración. No, pero tiene que estar ya, pues, validada todo. Tenemos que tener esta información y en el momento en el que el SAT nos lo requiera, entonces se la tenemos que dar dentro de los 15 días siguientes. Por eso es importante tenerla desde antes porque no es una información fácil de obtener. Entonces, a veces es complicado pues armar estos expedientes y es importante tenerlo desde antes. Ahora sí, aquí les puse el artículo de qué es un beneficiario controlador, pero ahorita se los va a explicar. Para efectos del código, nos dice que es un beneficiario controlador. Y en primer lugar tenemos que siempre es una persona física. Un beneficiario controlador nunca va a poder ser una persona moral, sino que es una persona física o un grupo de personas físicas. Y tenemos varios supuestos. Primero, el que directa o por medio de otra persona obtiene un beneficio derivado de la participación en una persona moral. Aquí, aunque no lo diga textualmente, este beneficio se refiere a un beneficio económico. Entonces, en este caso, pues de las IAPs podríamos tener que no tenemos directamente a una persona que reciba un beneficio económico como tal, pero también nos menciona que es quien en última instancia ejercen los derechos de goce o de disfrute de un bien o servicio. Entonces, este es el primer supuesto, es la persona que obtiene en última instancia el beneficio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las sociedades mercantiles? Pues tenemos a los accionistas, pero a veces tenemos a una empresa y atrás de esa empresa, otra empresa, otra empresa. Tenemos que irnos como una cadena para saber en última instancia quién es la persona física que está recibiendo ese beneficio. En el caso de las IAPs, sabemos que la mayoría están integradas por personas físicas. Entonces, esas personas físicas serían nuestros beneficiarios controladores si ellos actúan a nombre propio. Si nuestra IAP, por ejemplo, tiene atrás otra persona moral, tenemos que ir a ver quién está atrás de esa otra persona moral para identificarlo como beneficiario controlador. Entonces, como segundo punto de este artículo tenemos que el otro supuesto para identificar al beneficiario es quien directa o indirectamente ejerza el control de una persona moral. Y te ponen qué se entiende por control.
¿no? El primer supuesto de que lo que se entiende por control es imponer decisiones en las asambleas o en estos, en las asambleas generales de socios o en las asambleas de los patronatos. También que mantenga la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto, que en este caso pues no tenemos este supuesto. Y como último supuesto es dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Entonces, aquí tenemos que identificar a todas estas personas. Primero, ¿quiénes son, en el caso de las IAPs, quiénes son nuestros asociados, nuestros socios, nuestros patronatos, y quién puede ejercer estas estrategias o estas políticas dentro de nuestra institución? Ahí podríamos hacer como una primera identificación de los beneficiarios controladores. Siempre tienen que ser, como lo mencioné, personas físicas. Una vez que nosotros hayamos identificado quiénes son nuestros beneficiarios controladores, pues entonces tenemos que obtener cierta información. Aquí lo único que les puse como de forma general es, pues, el artículo 32 del Código, 32B4 del Código Fiscal Federal, no sé si sean los criterios para su identificación del beneficiario, que es este artículo que les acabo de mencionar. Los criterios. Estos criterios que tenemos aquí se tienen que llevar a cabo de forma sucesiva. Si no identifico a nadie en el primero, entonces me voy al segundo. Si no identifico a nadie en la primera fracción, me voy a la segunda y a la tercera. Entonces, esto quiere decir que es de forma sucesiva y también tengo que llevar a cabo una cadena de titularidad o de control. ¿Qué es lo que les acabo de decir? La cadena de titularidad o control quiere decir que simplemente tengo que ver quién está atrás de esa otra persona, en su caso una persona moral. No me puedo quedar como a ese nivel, sino que tengo que seguir toda una cadena para saber quién está atrás de la otra persona. Como les menciono, cuando hablamos de sociedades mercantiles, pues es muy complicado porque tenemos grupos multinacionales, se tiene que hacer como todo el estudio de esa cadena enorme para saber quiénes están atrás de una sociedad y de otra y de otra y de otra, y tenemos a veces cadenas interminables. Sabemos que en las IAPs es un poco más sencillo tener esta información, podría ser mucho más sencillo, porque por lo regular pues no tenemos estas cadenas enormes de personas atrás y atrás de las instituciones, ¿no? Pero sí tenemos que identificarlos. Y una vez que los identifiquemos, entonces de cada beneficiario se tiene que integrar un expediente y se tiene que guardar como parte de la contabilidad. La información que tenemos que obtener de estos beneficiarios nos las indica la resolución miscelánea fiscal. Es una lista enorme de datos y muchos de estos datos pues son bastante confidenciales y ahí es donde nos podemos tener a veces, bueno, nosotros nos hemos enfrentado a que muchos de los beneficiarios a veces te preguntan para qué es esta información y si se la vas a dar al SAT. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas muy bien establecidas de que esta información va a ser totalmente confidencial y de hecho, pues ni siquiera recomendamos que pase por muchas manos dentro de la organización, sino que este beneficiario se las dé a una persona que puede ser como un oficial de cumplimiento o algo que tengan en la empresa y esta persona la resguarde, porque no es información que pueda estar pues en manos de muchas personas, es información sensible como su dirección particular, su dirección fiscal, de hecho, incluso esta información solicita información sobre sus cónyuges. Entonces, solicita saber si está, qué régimen patrimonial tiene, identificación de su cónyuge o incluso concubino, si es que lo hay. También, pues, direcciones personales, direcciones de correos, direcciones también
corporativas, teléfonos. Es una lista muy grande de información que puede ser sensible. Entonces, por eso recomendamos que se encargue de resguardar la información y que la dé en el momento en el que SAT la requiera, únicamente. ¿Sí? Entonces, este expediente se tiene que elaborar. ¿Y por qué es muy importante que se tenga este expediente? Porque las multas son enormes. Enormes, de verdad, son de las multas más grandes que existen en el Código Fiscal. Tenemos la infracción por no obtener, no conservar o no presentar la información relativa a los beneficiarios controladores. La multa va de 1.500.000 a 2 millones por cada beneficiario que forme parte de la persona moral. Otra infracción es no mantener actualizada la información. Esta multa va de 800.000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario. Y la otra es presentar la información de forma incompleta o con errores. Esta multa va de 500.000 a 800.000 pesos por cada beneficiario. Además, es importante mencionar que es por cada beneficiario y por cada requerimiento que nos haga el SAT. Entonces, el SAT nos puede requerir hoy. No se lo damos, nos puede requerir dentro de un mes. Y no se lo damos y nos va a volver a imponer una multa. Entonces, es por cada requerimiento y por cada beneficiario. Esto es para tenerlos conscientes de lo que implica no tener esta información. Además de muchas otras consecuencias, porque no podemos perder de vista que esta información forma parte de la contabilidad. Entonces, al formar parte de la contabilidad, pueden haber otras implicaciones fiscales. No es para asustarlos tanto, pero sí es para crear conciencia de que se tiene que formar este expediente. Porque al momento nosotros no hemos visto. Cabe aclarar que esta obligación, como lo mencioné, es muy relativamente nueva, 2022. Entonces, no hemos visto hasta ahorita muchos requerimientos de este tema por parte de la autoridad fiscal. Pero creo que todos sabemos que en el momento en el que vuelten a ver esto, van a empezar a soltar requerimientos para todo el mundo. Y porque pues es una buena forma de allegarse de recursos con estas multas millonarias. Entonces, es importante que se formen estos expedientes. Si ustedes quieren asesoramiento sobre este tema, pues con mucho gusto se pueden acercar a estas organizaciones, a nosotros, y podemos ayudarlos, porque no es un tema sencillo, la verdad. Pero sí lo hace un poco más sencillo, un poco menos complicado. El tema de las IAPs, que no tenemos que ir como a una cadena enorme de titularidad para saber quién es el beneficiario. Muchas veces el tema más complicado es identificar al beneficiario. Una vez que lo tenemos identificado, pues ya es como mucho de hacer los procedimientos, de tener nuestro expediente, formar una carpeta. Nosotros formamos carpetas y decir, a ver, aquí está mi carpeta de beneficiario controlador. En el momento en el que llegue el SAT, yo se lo voy a dar. Y entonces me evito de este tema de las multas y de todo lo que puede estar relacionado. Entonces, al final, pues, todas estas son como pequeñas implicaciones, pequeñas, pero no importantes, implicaciones fiscales que tiene todo este tema de la responsabilidad del patronato, de la responsabilidad de a quién nombramos como representantes legales, y pues es como un panorama general de todos estos temas. Y por mi parte sería todo para la parte fiscal. Entonces, si quieren, podemos pasar a las preguntas, si es que hay. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues muy bien, exhortamos al grupo. Si tienen alguna duda, con gusto podemos comenzar. Pueden abrir su micrófono si gustan o bien ir colocando las preguntas a través del chat. ¿Alguien desea participar? Muchas gracias, yo estoy bien. Okay, muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Si quieres, Moni, podemos quitar la presentación. Adelante, tenemos una participación. Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Felicito a los expositores, excelentes. Yo soy abogada, miembro del patronato de la Fundación Quinta Carmelita, IAP, hoy Fundación Unido, y me interesaba mucho como miembro del patronato escucharlos. Tengo dos preguntas, una para el licenciado Catala, ¿Catalá? Sí, Catalá, y sí. otra para la licenciada fiscalista, para el maestro Catalá. Eh, Me interesó mucho su plática, pero tengo una duda, un caso hipotético. En un patronato de una IAP, que tiene una casa hogar o que tiene una fundación para niños de la calle o X, un miembro del patronato comete un ilícito, Ujú. supuestamente en beneficio de la organización. ¿Hasta qué grado llega la responsabilidad penal para los otros miembros del patronato? ¿O se reduce a esta persona física? Se reduce a la persona física por ser quien cometió el delito y con el riesgo de que sea a la persona moral a quien incluso se le considere responsable del delito. De acuerdo. Como lo vimos, realmente habrá dos responsabilidades. La persona física no se salva en ninguno de los supuestos. La persona física siempre va a ser responsable en lo personal. Claro. El riesgo es para la persona moral, que si se comete a su nombre o en el amparo de esta empresa o en el exclusivo beneficio de esta empresa, también hay responsabilidad penal para la empresa, De con acuerdo. las sanciones y las consecuencias jurídicas que estábamos revisando. Ok. Entonces, no se deriva, no hay una responsabilidad compartida, vamos. Si Es, un miembro del patronato comete un acto ilícito, los otros miembros del patronato no pueden ser responsables penalmente. Es no, la sociedad. es la sociedad, exclusivamente la sociedad. Los otros miembros, mientras ellos no hayan cometido el delito, no van a ser responsables. Ujú. Ahora, De acuerdo. vamos a un supuesto. Vámonos al supuesto de que hay una junta de consejo del patronato, donde están los 5 patronos, y se determina que no se va a pagar el impuesto al fisco porque está muy caro. ¿Sí? Y la asamblea determinó que no se le va a pagar al fisco. Entonces, ahí obviamente puede haber responsabilidad penal para la persona moral porque es la beneficiada, ¿sí? No pagó el impuesto. ¿Quiénes cometieron el delito? Ahí sí se puede considerar que fue el consejo. Claro. Sí, no, clarísimo. Entonces De van acuerdo. todos, ¿sí? Ok, sí, muchísimas gracias. Bueno, perdón, ¿No? otra cosa. Adelante, Irma. Por Y cierto, mucho gusto, y gracias. igualmente, otra duda, si un empleado de la fundación que trabaja en las oficinas, en la casa hogar, es proveedor, comete un delito o un probable delito, maltrata a un niño X, hay un Sí. violentómetro enorme de, de actos ilícitos que se pueden cometer contra los niños en una centro de asistencia social. Y el patronato, la dirección se dan cuenta, eh, eh, informan a la autoridad competente, bla, 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 se le separa del puesto. ¿Qué tanto pueden ser responsables los miembros del patronato o la dirección ejecutiva de este delito? Ahí depende de varias cosas y depende del delito que estemos hablando. Vamos a suponer que un empleado abusa de un niño, lo cual sería súper triste, pero se dan casos. Ahí yo te diría, ¿Las no puede faltas haber. de control? No, es decir, voy a lo siguiente. Ahí no puede haber responsabilidad penal para la institución. ¿Por qué? Porque el delito lo comete este empleado en su beneficio, no en el exclusivo beneficio de la empresa. La empresa no tiene, en este caso la institución no tiene ningún beneficio. De No sé, acuerdo. Aquí automáticamente excluyes digamos, a la empresa, ¿correcto? De Pero acuerdo. vamos a pensar tristemente en un temblor, ¿no? Y vamos a pensar que se cae el inmueble que es de ustedes y tristemente eh, eh, lesiona a unos niños. Eh, Ahí tendríamos que ver
las funciones y facultades de los patronos o incluso de los empleados, pero muy similar a lo que pasó en el Repsamen, sí. Repsamen. Ujú. Es decir, Repsamen. vamos a suponer que ahí un empleado, ¿sí? O te voy a poner otro ejemplo. Ahí mismo, en las instalaciones, ¿no? En el establecimiento, ustedes, por un lado, un empleado dice, niños, pueden subir al techo a jugar, vamos, todos, se van al techo. Y ¡pum! Se cae el techo, ¿ok? Ahí, Irma, ¿qué pasa? Ahí olvídate de la responsabilidad penal de las personas morales, ¿sí? Puede haber un delito de la persona moral en la Ciudad de México tratándose de un delito culposo, como vimos, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar en el patronato y en las personas físicas. Uno, primero, ¿qué haría una autoridad? ¿Qué haría un ministerio público? Señores, ¿por qué el empleado permitió que los niños subieran al techo? Esa es primera. Sí. Dos, vamos a suponer que no pueden. ¿No hay un supervisor? A ver, tu empresa, institución, ¿no tienes un supervisor de ese empleado que le dijo a los niños que se subieran al techo, que le dijera que no le puede decir a los niños que se suban al techo? Entonces, si no hay un supervisor, ¿de quién es culpa? De la administración. 3, ¿qué crees? Que el techo no traía mantenimiento. ¿Quién se ocupa del mantenimiento? No, La escuela. tenemos a estas personas que se dedican al mantenimiento. Pero fíjese que el patrón fulanito o el patrono fulanito me dijo, no quiero que gastemos más en mantenimiento, ahorita no le vamos a dar mantenimiento. ¿De quién es culpa? De quien dio esa orden. Ajá, exacto. Entonces, te lo pongo así porque en materia penal se tiene que precisamente identificar al responsable. Bien. Ujú. No puede haber, porque sería violatorio de garantías y sería aberrante, que en tu materia penal, si no acreditas fehacientemente la responsabilidad de alguien, ya sea porque actuó con omisión o con dolo, ¿sí? O con culpa, te vayas con otras personas que a lo mejor no tuvieron nada que ver, ¿sí? Oye, uno de los patronos, ¿sabe qué, don Chucho? Suba a los niños al techo a jugar porque quiero tener aquí yo un desayuno con unos amigos. Pues don Chucho no va a tener la culpa, ¿sí? Totalmente. Están mandando. Entonces, por ahí, ¿sí? Ok, muchísimas Oiga, gracias. perdón, licenciado, pero en este caso queda absuelta la institución y todo el problema se le va a las personas que tomaron las decisiones en su momento. Sí, pero Ok. si estamos en la Ciudad de México, Ajá. hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México te dice que con todos los delitos, sean dolosos o culposos. Ajá, ok. Entonces, ¿quién dio la orden? El patrono. ¿Quién es el patrono? Un administrador. Ok. ¿Quién no le dio mantenimiento al techo? El patronato. El Porque patronato. y decidieron que no iban a gastar en mantenimientos. Ok. Entonces, Ujú. ¿quiénes cometen el delito? Los administradores. Los administradores, sí. Ok. ¿Y qué nos dice el Código Penal de la Ciudad de México? Quien actuando en nombre, bajo el amparo y en exclusivo provecho o beneficio de la empresa, Ujú. hay responsabilidad penal para la persona moral. Ok. Entonces, en este ejemplo podría Sí. aplicar. Ujú. ¿Por qué? Porque es un delito de los que está dentro de la posibilidad de que haya responsabilidad penal porque es culposo. Y no hubo un beneficio por parte de quien mandó a los niños arriba. No. ¿Qué beneficio? Y por eso no me gusta el indirecto que yo les dije hace rato. ¿Qué beneficio pudo haber obtenido la empresa? A lo mejor ninguno, ¿sí? Pero si te manejas el beneficio indirecto, pues el beneficio indirecto en este caso sería no haber gastado para el mantenimiento y te ahorraste ese dinero. Y ahí hay un beneficio indirecto. O sea, Ok, ya entendí.
pero sí podría ser en la Ciudad de México. Ahora, como les dije, en la reforma, que no me gusta, en el decreto de reforma que se está proponiendo, ya amplían a todos los delitos del Código Penal Federal. Entonces, lo hace amplísimo. Amplísimo. Súper amplio, ¿sí? Cada caso es distinto, cada caso habrá que analizarlo y cada caso te puede decir alguien que sepa, puede o no puede haber responsabilidad para la persona moral, puede o no puede haber responsabilidad para el patronato, puede o no puede haber responsabilidad para las personas físicas, bla, 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 ¿no? Cada caso es distinto, pero aquí lo importante de la plática y todo lo que comentamos es que 3 cosas. 1, las YAPs pueden ser sujetas a responsabilidad penal para la propia YAP. 2, debe de considerarse que debe haber un debido control. ¿Por qué? Porque puede haber empleados que cometan el delito. No acreditas tú que hubo un debido control, entonces hay responsabilidad penal, ¿sí? Para la persona jurídica. ¿Y cómo es que vas a acreditar o tratar de acreditarle a las autoridades que hubo debido control? Con tu programa de compliance. Claro. Okay. El código de conducta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso, donde tú puedas demostrar que sí se le dijo al responsable del mantenimiento, cada mes vas a hacer el mantenimiento. Y eso está en mi programa de compliance y yo te lo avisé. Y firmado, ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí, muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Yo quisiera una última pregunta para la licenciada Mónica en relación de asuntos fiscales y es sobre los beneficiarios controladores. En una IAP es el patronato, me suena que es el patronato, ¿no? Que es el expediente que tenemos que tener listos por si somos requeridos. Exacto. Sí, exacto. O sea, tendríamos que hacer un análisis, o sea, no te puedo decir así directamente, así de todo en todas las IAPs el patronato, porque hay ciertas cosas que a veces cambian de institución a institución, ¿no? Entonces nosotros como que vemos siempre qué dice en papel y qué se hace en la práctica, porque a veces hay personas que toman decisiones que no están en el papel. Entonces, hablando con las instituciones, hablando con las empresas, es como de, a ver, ¿qué pasa? O sea, ya me diste tus documentos, a lo mejor analicé de estos documentos, pues yo determino que estas y estas personas son los beneficiarios, controladores en primer. Y después nos dicen, ah, bueno, pero es que tal persona, pues realmente son las que toma todas las decisiones dentro de la organización, o sea, es la que decide, la que hace, la que toma las políticas, las que todo. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que pasa en el papel y qué es lo que pasa en la práctica. Claro. Y nosotros para evitar cualquier riesgo, o sea, vamos siempre, pues nombramos ambas, porque lo que te dice la ley, como tú, o sea, como vimos el artículo, es directa o indirectamente, quien lo haga a través de otra persona. Entonces, por eso lo hacemos así. O sea, sí, en principio te puedo decir que sí, que es los miembros del patronato, pero con sus salvedades. O sea, no es que para todo el mundo sea así, sino que hay que revisar documentos y... Okay. Oiga, licenciada Mónica, perdón, lo que pasa es que yo en algún momento trabajé para una institución como secretaria y ya después como asistente, pero yo lo que veía ahí que el presidente tomaba las decisiones de todo y patronato pues nada más fungía como para ponerlos al tanto y no tomar ninguna decisión sobre la institución. ¿Eso también es válido? Por eso, sí, pero por eso menciono que hay que ver qué dicen las dos cosas, en la práctica y en el papel. Porque si entonces nosotros nada más nombramos al que es en la práctica, en el momento en el que el SAT me pida la información, va a decir, oye, pero tu escritura y tus actas y todo dicen otra cosa, ¿no? Y entonces no podemos decirle, ah, es que así ya no pasa, entonces, ¿por qué no lo cambiaste? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y seguir lo que tanto dice el papel como dice la práctica. Ah, ok. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien más desea tomar la palabra?
Yo ya estoy bien, muchas gracias. Gracias, Adriana. Igual, recuerden que pueden colocar la pregunta a través del chat y damos lectura. Ok, muchas felicidades, muchas gracias a los expositores. Ok, al parecer, Mónica, Alejandro, ya no tenemos más preguntas. Si me permiten, voy a aprovechar para compartir mi pantalla y hacerles entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada, primero a Mónica Patricia Pérez Santana, por haber impartido esta actividad de capacitación, así como a Alejandro Catalá Guerrero, de igual manera por haber impartido esta capacitación en conjunto denominada Responsabilidades Jurídicas y Administrativas del Patronato de las Instituciones de Asistencia Privada. Firman la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de Programas Esenciales. Muchas gracias a ambos. Con mucho gusto se los haremos llegar vía correo electrónico. Sin más, Mónica, Alejandro, les agradezco mucho su intervención. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, fue un gran gusto y placer, y pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y mucho gusto.